están? Hola a todos y a todas, bienvenidos a esta noche de arte. Y sí, ya creo que estamos al aire, ¿verdad? Los que están en este momento conectados, me pudieran levantar la mano si es posible o escribir un mensajito en el chat, nada más para verificar que todo esté bien con el audio. Ándale, sí, pues feliz de que estamos muchos hoy aquí reunidos. La clase de hoy suscitó cierta polémica, les tengo que confesar, porque a la hora de que yo con las chicas de Diderot estábamos planeando el programa sobre hablar de mujeres, porque pues ya saben que en marzo todo gira, sobre todo en el 8 de marzo, gira alrededor de la mujer, y inicialmente la clase iba a ser el 8 de marzo, pero yo platicaba con Lucre y decía, no, es que no solo tenemos un día las mujeres, tenemos todos los días, no tiene que ser el 8 de marzo, incluso no tiene que ser ni siquiera en marzo. Pero, bueno, se alinearon los astros y aquí estamos. Y a la hora de seleccionar a las 5 mujeres que hayan pintado su autorretrato, porque, ojo, es bien distinto cómo históricamente el hombre ha pintado a la mujer, como ninfa, como una Venus, como una diosa asustada que nace en las olas del mar, a cómo cuando la historia le permitió a la mujer pintar, cómo la mujer se autorretrató. Entonces, estábamos escogiendo 5 autorretratos y hacíamos la lluvia de ideas, todo el equipo de Diderot y yo, y obviamente pues te viene a la cabeza de que Frida Kahlo, Leonora Carrington, y bueno, pues ya habíamos platicado bastante de ellas en las charlas anteriores, y escogimos a estas 5, pero una en particular, que es Yoko Ono. Yo creo que pocas veces en mi historia de Instagram he tenido tanta... siempre, la verdad yo agradezco porque los lectores de mi cuenta son de lo más lindos y educados, pero había un alboroto de Andrea, ¿cómo te atreves a llamar a esa mujer artista si no era artista? Y había otros furiosos que me decían, no puedo concebir la idea de que hayas mencionado a Yoko Ono y a Tamara de Lempicka en el mismo párrafo. Entonces yo decía, bueno, la realidad es que el arte ya saben cómo es. El arte es una cosa muy subjetiva. Lo que para ti es arte, para mí no es arte, y los dos vamos a estar en lo correcto. El arte es una cosa muy personal, tanto para el artista como para el que lo recibe. Ustedes tienen el derecho, después de esta clase, de decir, Yoko Ono no era artista, y en caso de serlo, era una artista muy mala, y va a ser válido. Ahora también pueden decir, bueno, pues para mí Yoko Ono solo era una bruja maldita que separó a los Beatles, y ahorita ya veo que también era artista y que su obra, aunque quizá no la compraría porque no está a la venta, quizá no la compraría, la reconozco como tal, como una obra de arte. Es válido cambiar de opinión, es válido conservar tu opinión y decir si es, no es válido que todo es válido en el arte, para bien o para mal. Todo es válido en el arte, y hoy vamos a hablar de Yoko Ono, porque nos guste o no, la historia del arte y la academia la han catalogado como no solo una artista, sino una buena artista, una de las máximas representantes del Fluxus, que es una corriente de los 60 que ahorita vamos a discutir. Pero nos vamos a ir en orden cronológico, así que Yoko Ono va a ser la última de nuestra lista, porque primero vamos a hablar de Mary Cassatt y de Tamara de Lempicka, y luego vamos a hablar de Cindy Sherman y Marina Abramović. No, Marina va a ser la última, es más joven. Yoko Ono sigue viva, para los que no sabían, sigue viva. Pero hablamos de Yoko Ono y vamos a cerrar con Marina, que es la mamá, la abuela del performance, que también hay mucha discordia en cuanto a lo que la actividad que esta mujer hace es arte o no es arte, ¿no? Y no podemos empezar sin agradecer al equipo de Diderot. Yo soy muy afortunada de tenerlos en mi vida y en mi agenda, porque, final de cuentas, ellas comparten la pasión y el motivo que yo le veo al arte, y eso es compartirlo, porque el arte es para todos. Os agradezco mucho cuando la gente entra en mis clases, pero también sabemos que por X o Y, ya sea por cuestiones de tiempo, por cuestiones de cartera, igual y la gente no tiene acceso tan fácil al arte per se, y la labor que hace Diderot es acercarlo a todo el mundo. Luego dicen, lo que es gratis no se valora, pero a mí estas clases con Diderot me han demostrado todo lo contrario, porque siempre llegamos a récord de asistencia.
incluso hemos tenido en ocasiones que ampliar la capacidad del Zoom, así que yo sé que ustedes valoran el tiempo y yo también valoro mucho este tiempo, este espacio que me doy para platicar de arte. Disfrútenlo, como decía la primera diapositiva, vayan por algo rico de tomar, algo rico de comer. No siempre nos damos el tiempo de hacer algo que nos gusta, que quizá no sea de vida o muerte, quizá no sea parte de nuestro trabajo, quizá no sea parte pues de nuestro hobby, pero es algo que sin duda nos va a hacer crecer, porque el arte, oigan, alimenta esa parte intangible que a veces olvidamos, llamada alma o esencia o energía o como le quieran llamar. Y así que vamos a disfrutar este momento al máximo. Así que gracias, Diderot, por juntarnos aquí. Y al final de la sesión les voy a dar una sorpresa que les tiene Diderot para ustedes. Y pues nada, vamos a empezar mostrando, no son tantas imágenes hoy, más bien hay mucho chisme, no tanta foto, pero pónganle cara a estas mujeres porque a mí me gusta saber de quién estoy hablando. Yo veo la cara de Marina Abramovic y de Yoko Ono y digo, ya sé qué tipo de persona eres. Oigan, vean la cara de Tamara Lempicka, así, Greta Garbo, luego todo el mundo, se parece a Lady Gaga, sí, tiene el aire de Lady Gaga y tiene la personalidad de Lady Gaga en la película de los Gucci. ¿Ya saben quién? Patricia, esa personalidad tiene. Solo con verle la cara ya sabes quién es. En cambio, por ejemplo, vean a Mary Cassatt. Ahorita les voy a poner otra foto de Mary Cassatt, oigan, porque esa estaba medio decrépit. Esta foto es Mary Cassatt, elegante con su sombrero de plumas, porque ella era una parte esencial de la Belle Époque de París. Entonces, para empezar esta plática, vamos a viajar a París a los años 20, no, mucho antes de los años 20, antes de que termine justo a la Belle Époque, porque la Belle Époque acaba en la Primera Guerra Mundial. Nos vamos a ir a finales de 1800, cuando esta mujer decide ser artista. Pero antes de mostrar su obra, hay que decir quién era, ¿verdad? Como diría mi papá, ¿qué pata puso ese huevo? O sea, ¿quiénes eran sus papás? Que a mí me gusta, ya saben, les dije ayer en el Instagram, a mí me gusta cada historia irme hasta Adán y Eva. Porque si solo analizamos la pieza per se, difícilmente vamos a poder admirarla tanto, porque nos perdemos de todo el contexto, de todo lo que sufrió o vivió o experimentó el artista. Así que Mary Cassatt era una niña de Pensilvania, tenía su familia una fortuna bastante grande. Ella se consideraba de clase media alta, pero pues era de esas clases medias altas que viajan en Europa en 1800. Entonces, pues sí tenía bastante acceso a los grandes placeres de la vida, como por ejemplo el arte. Ella quería estudiar arte, pero no podía, porque a las mujeres, sobre todo en Estados Unidos, no las dejaban ingresar a la escuela de arte. Así que por ahí de 1865 hace un viaje con su familia a París, le encanta el arte de allá, de Lacroix, Courbet, se enamora de todos los pintores franceses. Para este punto todavía no existía el impresionismo como tal, o sea, Manet no es impresionista, pero es el padre de todos ellos. Degas, todos estos ya existían, pero digamos que no estaban pintando todavía. Entonces ella regresa a Estados Unidos y por últimas, como su papá no la deja estudiar arte, ella convence a la mamá y la mamá, una alcahueta hecha y derecha, se lleva a su hija a París y le inscribe a una escuela allá, donde sí aceptaban mujeres. Fue de las primeras mujeres en lograr exponer en el Gran Salón Oficial de París. Esto nos dice que Mary Cassatt tenía talento, porque el Gran Salón Oficial de París, saben que es una cosa muy difícil. Para ser mujer era prácticamente imposible, porque el juez o el jurado era muy caprichoso. Y ella, como tenía mucho talento, logra exponer. O sea, porque tenía ella doble problema, porque uno era mujer y dos era americana. Acuérdense que los franceses veían a los americanos como gente inculta. De hecho, Degas, que va a ser su gran amigo, hace unas caricaturas de la hermana de Mary Cassatt, que era Lydia Cassatt, leyendo el folleto para poder entender la obra de arte, diciendo, los americanos, a eso sí les tienes que explicar con peras y manzanas a la Mona Lisa. En cambio, el francés, bueno, el francés, haz de cuenta que en la leche materna está tomando cultura, son gente culta, y se burlaban de los americanos. Así que bueno, llega Mary Cassatt y por ahí de 1877
va a conocer a Edgar Degas. El impresionismo empieza en 1874, fue la primera de 8 exposiciones, ¿sí? 3 años después, Degas, que es el pintor impresionista de las bailarinas, que todo el mundo amamos hasta que sabemos la verdadera historia y ya dejamos de amarlo tanto, pero este pintor de las bailarinas va a ir al Salón Oficial de París y de repente va a ver un cuadro y va a decir, el que pintó este cuadro siente la vida igual que yo. Y le dicen, Degas, es que no lo pintó un hombre, lo pintó una mujer. No, no, imposible. Imposible que una mujer haya hecho eso, porque eso lo pude haber hecho yo. Y eso es otro nivel. Y le dicen, no, sí, lo pintó una mujer y americana. Haz de cuenta que el hombre casi se muere, que me la presenten, le presentan a Mary Cassatt y a partir de ese minuto hasta que Degas muere, ellos dos van a ser inseparables, súper amigos, a Hollywood y hay varias novelitas así de esas que luego, oigan, como la novela de la joven de la perla de Vermeer, de la mujer esa con la perla y el arete de perla y el turbante azul. Bueno, ese cuadro ni era famoso, pero se hizo famoso gracias a una novela cuyo trama todo es inventado, de Tracy Chevalier, todo es inventado, pero esa novelita hizo el cuadro famoso. Pues igual Hollywood y los escritores de novela han escrito miles y miles de historias de amor entre Mary Cassatt y Degas, pero la realidad es que académicamente no existe ninguna prueba, no existen cartas, que pudieron haber existido cartas, no existe nada de prueba que digamos, ah, sí, eran amantes. No, no eran amantes, eran amigos. Y él, Degas, la va a invitar a ser parte del impresionismo. Entonces, Mary Cassatt va a ser una de las claves del impresionismo, junto con Berthe Morisot, que es la otra impresionista, que era la cuñada y alumna, y luego maestra y también amante de Manet. O sea, ese triángulo cuadrilátero amoroso está bien interesante, otro día lo discutimos. Pero Mary Cassatt y Berthe Morisot van a ser las mujeres del impresionismo. Y no se les va a tratar como mujeres, se les va a tratar como como artista, no importa si eres hombre o mujer, pinta muy bien. No vamos a entrar en detalles en qué es el impresionismo y cómo empezó y todo esto, porque entonces jamás llegaríamos a Yoko Ono, y a mí la verdad sí me da un poco de miedo no darle su prioridad en esta clase, no, nada que a la medianoche me jala las patas, aunque la realidad es que me daría más miedo no hablar de Marina Abramovic, a esa sí le tengo miedo. Pero es una gran artista, así que vamos a hablar de ella. El impresionismo, en pocas palabras, lo resumo, era pintar rápido, pintar al aire libre, pintar en un solo día, la impresión. Por eso es impresionismo, es la impresión de algo, ¿sí? Vean este autorretrato de Mary Cassatt, ella hizo 2 en vida, y este es uno de los que hizo. Y vean cómo se ve el trazo, cómo se ve la luz, la claridad de la pincelada. Pongan a la Mona Lisa aquí visualmente en comparación y vean que la Mona Lisa es un fondo oscuro, con el difuminado perfecto, no se ven las pinceladas. Si te despistas, creerías que es una fotografía. En cambio, este cuadro, este autorretrato de Mary Cassatt, vemos los brochazos adrede. Vemos el fondo verdoso adrede, es un tono pastel que antes no se usaba. Era de muy mal gusto el verde pastel, de hecho. Y vemos este detalle también que es súper importante, que es la relación o el contraste de los colores complementarios. Es decir, amarillo es complementario del morado o del violeta. Entonces, los impresionistas procuraban mucho poner estos 2 colores siempre juntos. O en el sombrero que vemos rojo y verde son otra pareja de complementarios. Entonces, sí, esas son las técnicas que tiene el impresionismo. Y este es otro cuadro de ella, que aunque no es un autorretrato, se los quiero poner aquí para hacer un punto. Y este punto es que hace un par de años, se le hizo un estudio, una radiografía a esta obra, y se dieron cuenta que esta obra fue pintada a 4 manos. O sea, está firmada por Mary Cassatt, pero Degas le metió pincel. Y lo sabemos porque los muy, muy conocedores de la historia del arte y de ciertos artistas identifican el tipo de pincelada, o sea, cómo apoyas el pincel, qué tan cargado de pintura es, cómo terminan tus pinceladas, la forma, la fuerza, la dirección, o sea, todo eso se estudia como el tipo de letra. O sea, tú puedes decir, ay, mira, esta es la letra de Andrea o esta es la letra de Picasso porque identifica su firma. Pues aquí los muy cracks identifican que hay pinceladas de Mary Cassatt y de Edgar Degas. O sea,
es un cuadro hecho en conjunto porque él era su maestro. Él era el rey de la composición, o sea, no había mejor que él a la hora de hacer perspectiva. Y ese final del salón, que termina como en pared, como en esquina, en vez de liso, eso era muy de Degas, o sea, muy de Degas. Sí llega un punto donde se pelean, ellos dos. En principio porque él critica mucho a la hermana de Mary, se burla de ella, de hecho le hace un sketch y todo. Y luego porque ellos tenían varios planes, a los dos les gustaba mucho la litografía y la obra gráfica, y tenían un taller y iban juntos a hacerlo. Pero él como tenían un proyecto muy grande y él a la mera hora se raja y ella se ofende mucho porque ya le había invertido mucho tiempo y mucho dinero, pero la realidad es que luego siguen siendo amigos toda la vida. Ella deja de pintar porque tiene un problema de visión a lo largo de su vida y él va a comprar mucha de su obra y ella va a comprar mucha de la obra de él. Entonces, parte de las obras que estos señores hicieron se conserva gracias a esta amistad. ¿Sí? Bien, denme un segundito porque me estoy congelando. Voy a bajarle al aire. Ok, no sé ni por dónde empezar con Tamara de Lempicka porque, oiga, nada más veo que el, el chat creo que no está habilitado para todos. Me parece que no pueden escribir en el chat. Pero la verdad es que les voy a dejar súper mal porque no sé cómo habilitarlos. Ah, sí, ya. Ya está habilitado el chat para los que están en la sesión en vivo. Perdón. Listo. Oigan, ya después de la pequeña plática ya podemos ver preguntas y todo, pero que las vayan escribiendo. Ahorita les voy a poner otra vez el autorretrato de Tamara, la foto de Tamara y todo lo que hizo Tamara, pero primero les quiero contar un poquito de contexto de su vida. Es que ayer, haz de cuenta que subí un reel, porque a mí eso de los reels, o sea, siento que me están poniendo la pistola así, o me están ahorcando, porque para los que no son de Instagram, por ejemplo, mi mamá que está acá, que no es de Instagram y las amigas, eh, Instagram es la manera perdón, los reels es lo que favorece Instagram. Entonces, si tú quieres que tu contenido llegue a mucha gente, debes de procurar hacer reels. El único problema es que los reels no pueden durar más de 90 segundos. Para mí eso es un gran problema porque a mí, ya saben que yo hablo, o sea, hablo mucho, me gusta saber qué desayunó la persona, si estaba nublado el día, o sea, me gusta saber muchos detalles. Y eso de los 90 segundos, pues me pone muy nerviosa a la hora de seleccionar qué instante de la vida de grandes personas voy a contar. O sea, cómo vamos a reducir a 90 segundos a, no sé, a Rembrandt. Entonces, es prácticamente imposible. Entonces, deberías de contar una microhistoria. Entonces, ayer decidí contar una microhistoria de Tamara de Lempicka de la vez que ella intentó quemar el Museo del Louvre, ¿no? Y decía yo, oigan, intentó quemar el Museo del Louvre porque había un señor llamado Marinetti que escribió el Manifiesto Futurista y odiaba el arte de antes porque estaba frustrado, porque Italia ya no tenía vanguardia moderna y seguían en la época del Renacimiento, entonces quería quemar todo el Museo del Louvre, ¿no? Y luego acabar los 90 segundos y me dio así que no puedo yo subir esto porque entonces Tamara Lempicka va a pasar a la historia como terrorista. Y realmente no, o sea, ni siquiera llegó a la puerta del Louvre porque su Renault amarillo se lo llevó la grúa, se lo llevó la policía porque lo estacionó mal. Pero a lo que quiero ir con esta historia es que la vida de Tamara Lempicka es interesantísima. En ella nos vamos a explayar un poquitín más que con Mary Cassatt y que con las demás, porque yo creo que es una mujer que escapa a la historia del arte mucho. ¿Por qué? Porque ella es parte de una vanguardia que se llamó o que se llama Art Deco, y ese Art Deco muchas veces no aparece en los libros de historia del arte, porque es una vanguardia que muchos historiadores la clasifican como artesanía o como de diseño y no tanto como de arte elegante como el realismo o el impresionismo o las vanguardias soviéticas. Entonces,
yo tengo muchos libros de historia del arte y les prometo que en casi ninguno aparece. O sea, no hay libros, o sea, claro, hay libros de historia del arte de solo ella, pero si tú compras un libro donde vienen 100 artistas, Tamara Lempicka casi no aparece por esta misma razón de que su vanguardia es chiquititita. O por ejemplo, Marc Chagall. De Chagall hemos tenido muchas clases también. Y él, como no pertenece a una vanguardia propiamente dicha, escapa a la historia del arte también, es bien difícil. Y bueno, así hay varios que están como flotantes, que ellos definen el estilo. O sea, Tamara Lempicka es la reina del Art Deco, pero no solo es la reina, es prácticamente la única. Entonces, he dado 250,000 clases de historia del arte y nunca habíamos hablado de Tamara Lempicka, así que hoy es el día. Hoy es el día de la reina del Art Deco y todo empieza cuando ella nace, ¿verdad? Ella nace en Polonia. Sus papás eran una familia muy acomodada, pero cuando empiezan los disturbios y las revueltas en Rusia, porque eventualmente van a Rusia, se les complica un poco los asuntos del dinero. La mamá se vuelve a casar y manda a Tamara a San Petersburgo con una tía. Tamara a los 13 años tenía un problema como respiratorio, yo me imagino que una cosa así, tema de alergias o de asma, que le hacían mal ciertas temporadas en San Petersburgo. Entonces la abuela, que era una viajera y que tenía los medios económicos de hacerlo, se la llevaba todos los años a Monte Carlo. Entonces iban a Monte Carlo, iban a toda Italia y desde los 13 años Tamara Lempicka va a empezar a amar el arte y sobre todo el arte italiano del Renacimiento. Entonces ella se va a empezar a empapar como ninguna niña de su edad. A muy temprana edad, ella ya va a haber viajado el mundo, que por el mundo me refiero a Italia, porque oigan, Italia, pues es la capital del mundo para muchos, ¿verdad? Entonces, qué bueno, viajaba a Monte Carlo, Italia, y luego regresaba a Polonia a ver a su familia y los iba a San Petersburgo. A los 15 años, ella va a una fiesta y conoce a un tal Tadeusz de Lempicki y se enamora de él. Tadeusz de Lempicki era guapísimo, pero además era un don Juan, o sea, era súper mujeriego y había tenido mucho dinero, pero su familia ya no tenía ese dinero. Pero acuérdense cómo son las familias de antes, que si ya tienes nombre, alcurnia, estirpe, árbol genealógico, elegante, primo del zar, aunque no tengas dinero, sigues yendo a los eventos sociales de la high society. ¿Por qué? Porque tu familia es pedigrí. Entonces, Tadeusz, alguna vez sus antepasados era gente muy poderosa, pero por alguna razón ya no tenía dinero, pero seguía conservando sus títulos pues, sus relaciones sociales, ¿no? Entonces, a ella le encanta a él y va y lo intercepta en la ópera, pero ella tiene 15 años y el hombre, pues, es un señor con miles de mujeres, ¿no? Y hasta que llega un punto donde ella se quiere casar con él, o sea, está enamoradísima de Tadeusz de Lempicki y le dice a su tío, porque para ese entonces acuérdense que Tamara vivía en San Petersburgo con los tíos, y le dice al tío, que el tío pues tenía mucho dinero, oye, por favor, ayúdame a casarme con este hombre que yo me muero por él. Entonces el tío va y le dice a Tadeo Lempicki, oye, ahí te va. Sé que tú eres persona importante, pero la realidad es que no tienes dinero. Mi sobrina tampoco tiene dinero, pero yo sí. Yo voy a pagar su dote si tú te casas con ella. Entonces se casan en 1916. ¡Tacachachán! Para los que saben de historia, saben que la cosa no iba bien en Rusia. 1916 ya la gente se congregaba afuera del Palacio del Zar porque empiezan los calentamientos de lo que va a ser la Revolución Rusa. Además de que también está explotando la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, estamos a media Primera Guerra Mundial. Rusia tenemos un tema muy fuerte, que son todas las revoluciones, o sea, la de octubre, o sea, todas las remambarambas que está haciendo el pueblo inconforme. Y el zar estaba muy ocupado en otro tema. El zar no estaba atendiendo al pueblo porque el zar no podía atender al pueblo. El zar tenía una guerra, más de 8 millones de personas habían muerto. Él estaba, o de hecho creo que sí hizo, dejar el poder un rato y dejárselo a su esposa Alejandra para irse también al frente y darle ánimo al soldado, pero tenía un problema mayor. Y ese problema mayor es que su hijo, su único hijo hombre, varón, tenía hemofilia.
y estaba muriendo, y él era el heredero al trono, o sea, era hermano de Anastasia. Entonces, pues ya Disney lo contó mejor que yo, porque llega un chamán de esos así de pócimas mágicas llamado Rasputín, y le dice, yo voy a curar a tu hijo. Entonces se cuenta que el zar le pone alfombra roja, charola de plata, desatiende al pueblo, porque a él solo le interesa su heredero, su hijo. No puedes culpar a un papá por hacer eso, a menos que el papá sea el zar de Rusia y que tenga otra responsabilidad por el simple hecho de haber nacido zar, ¿no? Entonces, pues bueno, ya saben cómo va la historia, ¿no? Además de que queman y Anastasia aparentemente sobrevive. La realidad es que había algo que nadie sabía en Rusia. No lo sabía el zar, no lo sabían los ejércitos revolucionarios, no lo sabían los exiliados que estaban ahí fuera en Ginebra y en Suiza planeando cosas macabras para arrebatar. No lo sabían, por ejemplo, una pareja de recién casados enamorados, nadie lo sabía, pero el poder ahí estaba, en las calles congeladas de San Petersburgo y de Moscú, ahí estaba el poder asentado, tirado en la calle, y nadie lo sabía. Y solo lo sabía un señor llamado, a ver si ustedes saben, los que están en vivo aquí, escriban, ¿quién sí sabía que el poder estaba ahí congelado en cubitos de hielo en las calles de Rusia? Rasputín sí lo sabía, pero no iba a hacer nada. Exactamente. Lenin, Vladimir Ilich Ulyanov, alias Lenin, sabía que el poder estaba suelto y que lo estaba esperando para que él lo tomara. Entonces llega y toma el poder. ¿Sí? En este punto, por el chisme, en este punto de la vida había dos opciones si tú eras un ruso con dinero: huir o morir. No había más. Sube Lenin al poder para diciembre de 1917, por ahí. Ya estaba todo el ejército encargado. El zar ya había, pues, ya no estaba. La mayoría de los rusos habían huido, los rusos de la aristocracia. ¿A dónde? ¿A París? ¿A Finlandia? ¿O a Dinamarca? Eran prácticamente los tres lugares. Es decir, se estaban yendo a lugares en donde la gente no tuviera demasiado hambre. Porque en Rusia la gente tenía mucha hambre. Y si tú tenías cuenta bancaria, era razón suficiente para meterte preso. A quién sabe dónde, con quién sabe quién, hasta quién sabe cuánto tiempo. Y eso fue lo que le pasó a Tadeusz. Tadeusz de Lempicki fue prisionero. ¿Por qué? Pues porque tenía dinero, o tenía poder, o era de la aristocracia. Y entonces Tamara tiene dos opciones: irse con sus tíos y sus primos que ya se habían ido a Finlandia, o quedarse sola en Rusia, en San Petersburgo, a esperar que la agarren a ella también, ¿verdad? Porque ella no sabía ni en qué cárcel estaba su esposo. Habían miles de muertos por todas las calles, estaba la Primera Guerra Mundial, estaba la plena Revolución Rusa, estaba toda la catástrofe, pero además sí saben que luego llega una gran sequía a Rusia y muere muchísima más gente, y ella consigue ayuda del cónsul de Suecia. Entonces el cónsul de Suecia le dice, ok, ya lo localicé, te va a costar dinero, todo el dinero que tengas. Ella lo paga, porque realmente era el amor de su vida, lo paga y decide esperarlo y arriesgar su propia vida. Hasta que el cónsul le dice, no, o sea, es que tú tienes que huir porque de verdad te van a agarrar también a ti y ahí sí ya no puedo hacer nada. Entonces ella se va a Finlandia y el cónsul de Suecia le promete que va a hacer todo lo posible por liberar a Tadeo. Entonces, bueno, finalmente, para no ser larga la historia, ella llega a Copenhague, se muda a Copenhague y Tadeo finalmente llega a Copenhague, logra escapar. El cónsul de Suecia cumple su palabra, pero el problema fue que cuando Tadeo regresa otra persona. Él nunca va a contar qué le pasó en la cárcel o qué tan trágico estuvo el escape hacia Copenhague, pero regresa, se cuenta que le chuparon la vida, y no es para menos, oigan, ve a ver todas las torturas que no sufrió el pobre hombre, y se pasaba quejándose de todo. Era muy infeliz, estaba muy traumado. Tamara entendía todo esto, nada más sentía que le habían cambiado el marido. O sea, ella también había arriesgado mucho y la había liberado por fin, ¿no? Eventualmente van a llegar a París porque es donde acababan todos, ¿no? Entonces en París, la antigua aristocracia rusa se comportaba en París como lo que eran.
o sea, eran nobles, iban a bailes, iban a salones, iban a fiestas, se vestían bien, tomaban champán, hacían todo lo que hacía la aristocracia francesa, solo que no tenían dinero, entonces tenían que trabajar. Pero para ellos trabajar era una situación muy denigrante, entonces buscaban trabajos que no fueran tan denigrantes, como por ejemplo eran artistas o eran taxistas, ¿sí? O sea, manejaban todo el día así disimuladamente dando el rol por París, pero realmente eran taxistas. Muchos lo que hacían, por ejemplo, Coco Chanel y Elsa Schiaparelli, lo que hacían ellas era contratar a esta gente rusa exiliada, como Tamara de Lempicka, o sea, ella sí, de verdad, Coco Chanel la contrata y Elsa Schiaparelli también, y les daban ropa gratis para que ellas vayan a los eventos, y como era gente de mucho porte y finalmente de muchas joyas, pues los diseños de estas mujeres se veían muy bien en ellas o en ellos. Entonces, eso era también un tipo de trabajo. La fuente más importante de ingresos de los Lempicki en este momento de la vida era la venta de joyas que habían podido sacar de Rusia y venderlas por mucho dinero en París. Pero a él le ofrecen un trabajo en el banco y él lo rechaza porque no, o sea, porque cómo va a trabajar él en un banco. Era una situación muy vergonzosa para él. Y ya llega un punto donde el matrimonio está lleno de problemas, empezando porque ella dice que él le pegaba. Y les voy a contar mi fuente. Nunca cito fuentes porque tengo muchos libros y les juro que mi memoria no es tan buena como para acordarme en qué libro leí cada cosa. Pero esto sí se los puedo contar porque la historia de ayer del museo, la historia que conté ayer de cuando ella quiso quemar el Museo de Louvre, me acordaba que lo había leído en uno de mis libros de Tamara Lempicka y tuve la paciencia del mundo para dar o sea, con la página exacta de donde lo saqué. Y es de un libro que escribe Kisette. Kisette es la hija de Tamara de Lempicka, con Tadeusz de Lempicki. Entonces, Kisette en su libro, ella cuenta que su papá, que de hecho el libro escrito por Kisette no está escrito como si fuera su diario, es una biografía que ella le hace a su mamá, ¿sí? Bueno, total que ella cuenta que el papá le pegaba a Tamara y que además no tenían dinero y él no quería trabajar. Entonces ella se ve en la necesidad de empezar a pintar, porque ella no sabe hacer nada, pero se acuerda que de chica le gustaba pintar y su hermana Adriana le dice, bueno, pues pinta, pinta. Entonces ella empieza a pintar y se empieza a involucrar en el mundo del arte y empieza a conocer coleccionistas, a Picasso, ¿sí? a Sergei Diaghilev, que era el mero mero de los ballets rusos, que también era un ruso que huye de Rusia por la revolución y pone los ballets en París. ¿Sí? Pero este señor va a modernizar todo el ballet y va a contratar a Chanel para hacer los vestuarios, a Picasso para hacer la escenografía, a Jean Cocteau para hacer los guiones, a Stravinsky para hacer la música y el ballet va a convertirse en una danza moderna y gracias a eso lo tenemos hoy porque ya estaba a punto de extinguirse. Entonces Tamara va a entrar en contacto con Sergei Diaghilev y eso era un pase seguro hacia toda esta élite de gente cultural, ¿sí? Donde están escritores, músicos, artistas, compositores, intelectuales, filósofos, escritores, ¿sí? Y ella va a empezar a pintar al estilo Rafael Sanzio, porque a ella se le hacía, ay, déjenme ver si ya les puedo poner alguna foto de esta mujer, porque ya es hora que le vayamos poniendo cara, a ver. Aquí está Tamara de Lempicka. Levanta la mano el que cree que se parece a Lady Gaga o a Greta Garbo. Que en vida sí la confundieron mucho con Greta Garbo. O sea, ella llegaba a una ciudad y la gente se amontonaba en su hotel y creían que era Greta Garbo. Y de hecho una vez hasta firmó autógrafos como si fuera Greta Garbo y no, era Tamara de Lempicka. Ok, aquí está ella con su esposo. El Estadeus de Lempicki. Ya saben que en Rusia la mujer toma el apellido del hombre y nada más se lo cambia con la A al final. O sea, él es de Lempicki y ella es de Lempicka. Bueno, para seguir con la historia de amor, desamor de estos dos, llega un punto donde ella pues va a fiestas, sale, tiene amantes, pues porque quiere que le vendan, que le compren sus cuadros y se va y empieza a tener muchos encargos, entonces se va a Monte Carlo y conoce a gente y conoce a duques y a condes y está con ellos y luego se va a Italia y tiene clientes allá y tiene amigas por todos lados del mundo
y prácticamente abandona a su hija, porque esta unión va a tener una hija, que es la única hija de Tamara de Lempicka, que se llama Kiset, y, y es muy triste leer el prólogo de ese libro que les digo, porque lo primero que dice Kiset es, Tamara de Lempicka era artista y madre, en ese orden, y es bien difícil, oigan, compaginar la profesión con la maternidad, ya lo sabrán ustedes si son mamás, pero esta mujer era así, o sea, ella internó a Kiset en un internado de monjas de Londres y luego de Suiza y luego de todo el mundo y no, o sea, nunca fue su prioridad, nunca, o sea, la dejaba en Navidades, la dejaba en cumpleaños y gracias a que ella estaba con la abuela, pues no creció sola. Y realmente solo al final de la vida de Tamara es cuando se va a dar cuenta que necesita a su hija. Y su hija, ¿qué creen? Ahí va a estar para ella, para hacerle de secretaria, ni siquiera de hija. Pero bueno, total que llega un punto donde esta mujer pues está de fiesta en fiesta y él obviamente está lleno de celos. Pero ella le dice, oye, pues si tú no quieres trabajar, ¿qué quieres que hagamos? O sea, ¿nos vamos a morir de hambre o qué? Entonces él finalmente acepta el trabajo en el banco, pero pues ella lo deja de admirar. Y ustedes saben que cuando tú dejas de admirar al hombre o cuando el hombre se empieza a sentir que no es admirado, pues la relación va para abajo. Y él, en un viaje de trabajo a Polonia, se enamora de una mujer, una tal Irene, y decide dejar a Tamara. Tamara va 3 veces a Polonia a suplicarle que por favor no la deje, pero él decide dejarla, se divorcian y se casa con esta otra mujer, ¿no? Entonces, para este entonces, como parte de la súplica o de la reconquista que estaba haciendo Tamara en Lempicka para ganar de vuelta al esposo, Kiset le dice, oye mamá, pues si ya pintaste los retratos de toda la high society rusa y parisina y de todos lados de Europa y de condes y de princesas, o sea, de hecho Tamara pinta al rey de España, al rey Alfonso XIII y pinta a la reina Elizabeth de Grecia, y, o sea, pintaba la crema y nada, o sea, era muy buena y tenía el glamour y el porte de lidiar con gente así, ¿no? Entonces la hija le dice, oye mamá, pues si ya pintaste a todo el mundo, ¿por qué no pintas a papá? Y quizá él se siente querido, siente que tiene tu atención y así lo reconquistas. Entonces ella empieza a pintar el retrato de Tadeus y cuando él le dice por tercera vez que no, que se va a casar con la otra mujer, Tamara deja sin terminar la mano. Fíjense que hay una mano que no está terminada. Y en eso dice, ya está, lo firma, este cuadro está terminado. O sea, a propósito, no termina la mano en donde debería de llevar Tadeo el anillo de compromiso. Ok, déjeme un segundito. Ya, antes de pasar a la siguiente diapositiva. Decíamos que Tamara va a pertenecer a un estilo que se llama Art Deco, que en España se le dice Art Deco porque viene de arte decorativa, pero en español o en inglés es Art Deco, y era un arte que sí buscaba esa fusión entre la decoración o entre la artesanía y el arte con A mayúscula, ¿no? Era un arte muy glamuroso, era un arte que hasta cierto punto hacía en sintonía con el arte futurista, ese de Marinetti que les conté que escribió su manifiesto futurista, en donde amaba la guerra y amaba la velocidad. Sí, el Art Deco quería ser funcional, quería ser un arte mucho más inteligente que bonito. Y ella va a ser la reina. Y en 1925 va a haber una gran exposición, que de ahí va a salir el nombre de Art Deco, porque era artes decorativas de París, y ahí va a exponer ella sus cuadros y se va a convertir en la mera mera de la escena. Pero a ella no le gustaba el arte de su momento, no le gustaba el arte del impresionismo, decía que el arte del impresionismo era muy sucio, no le gustaba lo que estaba haciendo Picasso con el arte, que era tender hacia la abstracción o hacia la destrucción. En cambio, ella quería delinear muy bien sus contornos, marcar las líneas, marcar muy bien los volúmenes, ahorita les voy a mostrar imágenes, y era todo lo opuesto. De hecho, cuando ya se hace grande y deja de pintar, no, bueno, nunca deja de pintar, deja de vender, que es diferente y todavía más triste. Cuando deja de vender, ella siempre habló mal de Andy Warhol y que no le gustaban esos modernismos de culto a la fealdad, ¿no? Entonces, ella hasta cierto punto nunca se ha dejado envolver por las modas y siempre estuvo diferente. Entonces, por eso vemos que escapa de la historia del arte en ciertas ocasiones.
Vean esto que dijo. Ay, perdón, es que mi propia pantalla me tapa el texto. A ver, otra vez. Dice, al principio de mi carrera veía alrededor y solo veía completa destrucción en la pintura. Estaba disgustada con la banalidad en la cual el arte había caído. Sentí que Picasso representaba la novedad de la destrucción y busqué una métrica que ya no existía. Yo trabajaba muy rápido y muy fácil con el pincel y aspiraba a una técnica, a la simplicidad y al buen gusto. Mi gol, no copiar, crear un nuevo estilo con colores claros y brillantes y regresarle la elegancia a mis modelos. Ella creía que el arte del impresionismo era muy sucio. O sea, vean cómo Monet, que este es el cuadro que le da el nombre al impresionismo, se llama Impresión Sol Naciente del 72, de 1872. Vean cómo todo es una bruma. O sea, él quería pintar esa bruma de la mañana o la neblina, y a Tamara se le hacía un cochinero. O sea, decía, no sé cómo Monet pinta, o sea, cómo combina sus colores, que se le quedan todos sucios, mezclados, y es un cochinero. En cambio, a ella le gustaba el arte de Rafael Sanzio, de Frangélico, de los del Renacimiento italiano, en donde vean los pliegues bien definidos, que brillan como si fuera satín elegante, y están bien delineadas las facciones, los límites del cuerpo, el fondo, y ella de esto se va a inspirar para hacer su obra. Estos son muchos de los retratos que ella hizo. El primero es su autorretrato, ahorita vamos a hablar de él, y los demás son retratos de gente poderosa. O sea, realmente ella solo pintó a gente poderosa y a su hija. Bueno, y a ella misma. Y, y sí, o sea, era... A los 28 años ella ya estaba codeada con la élite, no solo de los ricos, sino también de los cultos. Y aquí viene algo súper importante para entender por qué los modelos o las modelos de Tamara Lempicka siempre eran muy elegantes, que nos recuerdan mucho a la época del Great Gatsby por esos peinados así. Y era porque existió una mujer llamada Gertrude Stein, que era una crítica de arte y una gran mecenas de todos ellos, que los llamó la generación perdida. Esa generación perdida era la generación que vivió y produjo arte en París en los años 20, en 1920. Estamos hablando de Fitzgerald, de Hemingway, de Picasso, de Matisse, en particular de no tanto Picasso y Matisse, no, Picasso sí, pero Matisse no, porque era un corazón de pollo, pero todos ellos buscaban ser reconocidos por su arte, pero de una manera glamurosa. Ya no querían ser artistas y ya, sino que querían ser artistas y algo más, algo así como una celebridad. Ya luego Andy Warhol va a declarar eso como la media, ¿no? Y va a llegar el extremo de la fama del artista a otro nivel, pero hasta cierto punto los artistas no eran así. O sea, claro que hubieron en momentos de la historia artistas que los reyes se lo peleaban o que tenían ciertas, eh, o sea, ciertos, se me acaba de ir la palabra que quiero decir, pero ciertos privilegios, ¿no? Que, por ejemplo, Leonardo da Vinci se comía con el rey y luego murió en brazos del rey de Francia, o que Rembrandt también era del siglo de oro holandés y tal. Pero la verdad es que los artistas, su categoría, digamos, en la escala social o en la jerarquía social, nunca había estado muy bien definida, a menos que fueras Velázquez y trabajaras para el rey, pero sigues trabajando para el rey, ¿sí? No, tú no tienes un título. Bueno, a Velázquez se lo dieron después, pero en vida no tenía un título. En cambio, los artistas de esta generación perdida empiezan a querer ser más, o sea, a querer codearse con los de verdad, pero no como empleados, sino como gente que aporta, ¿sí? Y, y vemos mucha incongruencia en lo que es la vida y la obra de ellos. Sabemos que la vida de Tamara era una vida de fiestas, de excesos, de tener, de no tener, de infidelidades, de ser una madre frustrada, de repente no tener ni un centavo, ¿no? O sea, pero sus personajes eran siempre dignos, elegantes, pulcros, los reyes del lugar. Y lo mismo pasa con Hemingway, que Hemingway escribe con una prosa, decía un libro que decía, Hemingway escribe con una prosa casi inglesa, de todos aquellos ingleses que conoció en la guerra, pero realmente él era un borracho, mal hablado, vago, o sea,
no hacía sentido la personalidad de Hemingway como la manera en la que escribía. O si no, también hacen la comparación con Scott Fitzgerald, que sí, él agarraba unas fiestas empedernidas de hasta la madrugada o de 3 días seguidos, pero su personaje nunca perecía. O sea, parecía todo, pero su personaje no perecía. Y también era el glamour, el glamour. O sea, recuerden el Great Gatsby y las fiestas que daban y los peinados y los vestidos. Entonces, era una generación perdida en cuanto a lo que ellos escribían o lo que ellos pintaban, siempre era demasiado glamour, pero al mismo tiempo decadente, ¿sí? Decadente en sus vidas. Entonces tenemos a una Tamara de Lempicka que para este punto de la vida decía que era pobre. Ella decía que cuando ella empieza a pintar, decía, por cada 2 pinturas que yo venda, voy a comprarme una pulsera de diamantes o de esmeraldas. Pues no sé a cuánto vendía sus cuadros, pero que me pase la receta, porque igual quiero mis pulseras. Bueno, ella compró una pulsera y otra pulsera y otra pulsera hasta que le llegó al codo. O sea, hasta que no me llega al codo de pulseras, no voy a dejar de pintar. Pero al mismo tiempo decía que era pobre, decía, es que yo soy muy pobre, soy muy infeliz, mi marido me dejó y no tengo nada, pero vestía de Chanel y se iba a Monte Carlo y luego se iba de visita a Niza y regresaba, entonces llevaba una vida de jet set, pero se quejaba todo el día de que era una pobrecita, ¿no? Y además siempre se vestía muy bien, acuérdense que ella era modelo para Schiaparelli, para Chanel, y tenía de coche, o sea, digo, tenía coche, eso era ya mucho decir, un Renault amarillo. Aunque luego se va a pintar en un Bugatti verde y todo el mundo cree que tenía un Bugatti verde, no, o sea, se pinta en un Renault, tenía un Renault amarillo, pero lo combinaba con su ropa. Entonces se ponía una chaqueta de cuero amarilla, una falda corta negra, una boina negra con sus guantes de piel y así manejaba. Y se iba a Monte Carlo y se iba a toda la Ribera Francesa y en una de esas estaciona el coche y se baja y se va. Y cuando regresa había una nota que decía, me gusta o sea, me gustaste tú como estás vestida, ven a verme a tal hotel, y no estaba firmado. Entonces ella dice, pues, ¿qué hago? ¿Voy, no voy? Bueno, pues total que va al hotel, y era un hotel así de 5 estrellas, de lujo, ahí en Monte Carlo, y así yo me imagino que es el que está enfrentito al casino, así un super hotel, y muestra la carta al bellboy, y le dice, ah, ya sé quién te lo escribió. La dueña de una super revista de moda de Alemania. Entonces pide hablar con ella y le dice, oye, me encanta, o sea, me encanta tu estilo, no sé quién eres, quién eres. No, pues soy Tamara de Lempicka, soy artista. Oye, ¿por qué no me pintas un autorretrato para la portada de mi revista? Y ella dice, pues claro, porque era doble negocio, porque le pagan por la portada y luego vende el cuadro y le pagan otra vez, ¿no? Entonces ella pinta su autorretrato, que es el que yo les quiero hablar hoy. Ay, me estoy poniendo nerviosa con la hora porque vean esto. Y solo hemos hablado de Tamara, de pura Tamara, y no vamos ni a la mitad de su vida. Pero va a pintar el autorretrato, que se llama Autorretrato en un Bugatti verde, y la directora de la revista le dice, oye, ¿y por qué no te pintaste en tu Renault amarillo? No, pues porque no es tan glamuroso. Ella se pinta en un Bugatti verde, en la pashmina aquí manejando, volando, denotaba la velocidad, porque los futuristas y ella también amaban la velocidad, con una mirada penetrante, intimidante, tomando el control no solo del volante, sino también de su vida. Y sí, ella representa la emancipación de la mujer, la libertad de la mujer. Entonces, pues sí, es uno de sus grandes autorretratos. Y déjame compartir. Aquí está. Y y va a tener muchos encargos, ¿no? O sea, a partir de este retrato se hace todavía más famosa porque está en la portada de una de las revistas más importantes de Europa y va a llegar gente de todo el mundo, incluso de Nueva York, a hacerle encargos, le invitan a Nueva York y de repente un conde riquísimo le pide que pinte el retrato de su amante principal, ¿no? Que era una tal Nana de Herrera, que era una española. Entonces, total, que Tamara dice, ah, bueno, pues me van a pagar una fortuna, voy a pintar a la esposa del conde, del duque, no sé quién era, y pues ya, llega Nana de Herrera. Dice, pero qué cosa tan fea. A ver, ponte así, ponte así, ponte así. Y Tamara decía, ¿cómo va a pintar esta Adefesio? O sea, es la mujer más... No se imaginen que llegó Penélope Cruz, no, llegó una mujer fea, muy fea. Y Tamara, que toda su obra era preciosa, gente guapa, elegante, así, deporte, decía, no puedo pintar a esta mujer, o sea, de verdad no puedo, por más que el duque me quiera pagar.
Y total, que le dice, bueno, ¿qué sabes hacer? Y Nana de Herrera le dice, bueno, pues yo bailo, o sea, yo sé bailar. Era sevillana. Entonces empieza a bailar y dice Tamara, ajá, ahí está la gracia de esta mujer, sí tiene gracia, o sea, tiene cierto encanto a la hora de bailar. Entonces ya le pide que baile y hace el retrato y se lo entrega al barón de Kaufer, que era este señor multimillonario alemán, que, bueno, alemán austriaco. Y de repente, jijiji, jojojo, y Tamara de Lempicka reemplaza a Nana de Herrera como la amante principal del barón de Kaufner. Y cuando muere la esposa del varón, al acto seguido le pide a Tamara que se case con ella. Y Tamara, pues, se la tiene que pensar, porque por un lado va a tener lo que siempre quiso, que es un título y dinero. Pero por otro lado, si se casa, ya va a perder su libertad que tanto le había costado, que tan duro había llegado hacia ella de estar del jet set en jet set y codeada de todo el mundo y con miles de amantes y miles de flores. Entonces, como que no sabía qué hacer hasta que él le dice, no tienes que dejar tu vida antigua, puedes seguir pintando, puedes seguir viajando, puedes seguir teniendo amantes, nada más yo quiero estar contigo también. Entonces se casan, van a estar casados, de verdad, creo que 40 años, o sí, más o menos, como 40 años, van a estar casados, ella sí va a estar enamorada de él finalmente, y, y bueno, sucede lo que tuvo que suceder en Europa, ¿no? Llega Hitler y Tamara dice, déjà vu, esto yo ya lo viví, esto yo ya lo viví en Rusia, y convence al barón de Kaufner, que es su esposo, de vender todo e irse a vivir a Suiza. Y una vez en Suiza, lo convence de irse a Estados Unidos. Entonces se va a Estados Unidos y va a vivir a Hollywood. Entonces imagínense, ella se empieza a hacer sus pininos ahora en la nueva aristocracia, porque la aristocracia de Hollywood, ¿quiénes son? Las estrellas, las superestrellas, que se manejan como si fueran de la aristocracia parisina o rusa, pero así funciona, es un sistema de jerarquía y ella obviamente va a codearse con directores, con estrellas, con artistas, con actrices, con todo el mundo. Pues va a tener el look ahí de Greta Garbo, como les conté, y pues van a dar como pez en el agua. Y va a empezar a hacer los retratos de Hollywood también, hasta que luego se van a Nueva York, viven en Nueva York 20 años, y ya en este punto de la vida de Tamara me voy a ir rápido con los datos. Viven en Nueva York, es feliz, sigue pintando, hasta que enviuda. El esposo muere, ella obviamente hereda una gran fortuna, y ella no, por primera vez en su vida no tiene a dónde ir, o sea, ya no tiene edad de estar con amantes, y su hija Kisette vivía en Houston. Su hija Kisette se había casado, tenía 2 hijas y vivía en Houston. Entonces ella llega, la suegra incómoda a Houston, pero a ordenar. O sea, en vez de decir, ay, pues ya vine, no sé, pues te vine a acompañar porque te extraño, hijita mía. No, ella llegó y a ver, lleva mi agenda y hazme una cita acá y vende mis cuadros acá y tradúceme este texto. Y la pobre Kisette era como su empleada, pero que le hablaba con la mano, o sea, le decía así. O sea, la descartaba con la mano de que ya te puedes ir, la trataba muy mal y ella, obviamente Tamara se hospedaba en el Warwick, que es el hotel más caro de todo Houston, hasta que llega un punto de tampoco se ubica en Houston y se va a México, porque México es un buen lugar para vivir. Y compra una finca que se llama Tres Bambús en Cuernavaca y va a estar en Cuernavaca los últimos años de su vida, ¿sí? Ella le va a insistir mucho a Kisette que la venga a ver, pero el esposo de Kisette tiene cáncer y está internado en el hospital y ella no puede ir a ver a su mamá todo el tiempo. Entonces, Tamara de Lempicka dice que Kisette está loca, que necesita un psiquiatra, porque ¿cómo va a ser que no le está haciendo caso? Que deje morir al esposo, pero que la venga a atender a ella, ¿no? Entonces, bueno, el esposo fallece, ya Kisette se va a vivir con ella, y finalmente pasa sus últimos años en Cuernavaca. Su deseo después de morir fue que sus cenizas se espolvoreen en el Popocatépetl, por encima del Popocatépetl, y así fue, rentan un helicóptero y tiran las cenizas por allá. Al final de su vida empieza a pintar arte abstracto y fracasa, luego empieza a pintar los retratos que la hicieron famosa y no le salen igual, y la crítica es muy dura con ella, diciendo que es una copia barata de sí misma. Pero antes de morir, se redescubre su obra, ¿sí? O sea, ya habían pasado miles de años, y un galerista de París redescubre su obra, y a ella le encantaba decir, me están redescubriendo. Entonces,
el Pompidou de París le compra como 20 retratos y el gobierno de Francia le compra también 20 retratos y su obra se va al cielo, estando ahí en vida. Pero la obra que pintó en la época que les conté, ¿sí? En los años 20. Hay muchos mensajes. Lady Gaga. El libro, me están preguntando si el libro está en español y yo lo leí en inglés, pero porque cuando lo compré, no sé, creo que llegaba más rápido, no me acuerdo si está en español, yo creo que sí está en español, porque además de ser un libro ya viejo, es un libro vuelto a editar muchas veces, o sea, es como un súper libro de Tamara Lempicka. No es su biografía más famosa, pero a mí me gustó leerla, esa en particular, porque le escribe la hija. Entonces, y además lo escribe con todo el cariño del mundo, porque de yo haber sido esa hija, pues igual ni escribo el libro de mi mamá, o sea, con lo mal que la trató a la pobrecita. Pero sí es un muy buen libro. Ahí les puse en Instagram, en mi penúltima publicación, el nombre del libro y el nombre de la autora. Ok. ¿Dónde está exhibido el cuadro de Tamara Lempicka? Aquí se los pongo. En cada obra, en cada autorretrato que vamos a ver hoy, y así como en todas mis clases le pongo la ficha técnica. Ahí donde sale el emoji de museo dice colección privada. Entonces, esta obra, desgraciadamente, no la podemos ver, a menos que el dueño la preste. Y ahora nos vamos a Cindy Sherman. Levanten la mano. ¿Quién conoce a esta artista? Ok. Cindy Sherman es una artista americana. Ella vive hasta el día de hoy y es bastante joven. Y ella va a decir, déjame ver si aquí tengo una frase de ella, no. Lo que Cindy Sherman va a decir es que cuando ella empieza a producir arte, que es por ahí de los 60, de los 70, no de los 60, más bien de los 70, ella decía que la pintura ya no tenía nada que decir, o sea, que ya estaba todo dicho en la pintura, o sea, ya habíamos pasado de los cuadros cafés de antes hacia todos los ismos, todas las vanguardias de Picasso, Dalí, todos ellos, y luego ya había llegado al arte abstracto y al arte minimalista, que es ese cuadro tipo todo verde o un cuadro todo blanco que no tiene nada. Entonces decía, ya el lenguaje de la pintura está agotado, o sea, ya qué más voy a pintar, ya todo está pintado. Y, y esto me lleva a lo siguiente. Déjenme platicarles un poquito de la corriente que ella es. Ella pertenece a una corriente, digo, no toda su obra, pero mucha parte de su obra, sobre todo la que vamos a ver ahorita inspirada en Caravaggio, pertenece a una corriente que se llama apropiacionismo. O sea, que un artista se apropia del otro artista, de la obra de otro artista. En términos legales, sería plagio. Pero realmente cuando esto sucede, porque les voy a decir casos extremos, o sea, ha llegado casos extremos como el de Jeff Koons, que se la vive el hombre en la corte por plagio, o como el de Sherry Lavin, que es una que agarra una fotografía de alguien más, le toma una foto de la foto, la imprime tal cual idéntica y la firma con su nombre, ¿no? Eso es lo que ha hecho Richard Prince también. Agarra una foto de alguien más, le saca una copia y le pone con su nombre. Y realmente aquí el tema con los artistas apropiacionistas no es que se acabó la originalidad. O sea, realmente dudo que exista algo 100% original. Yo creo que todo está inspirado de algo o todo es la suma de algo, pero los artistas no es la falta de originalidad o la falta de inspiración o la falta de creatividad lo que les hace copiar las obras anteriores, sino más bien le quieren dar un nuevo discurso, le quieren dar un nuevo sentido, presentarlo de una nueva manera, cosas, por ejemplo, de arte muy viejo, presentarlos con un nuevo twist contemporáneo para tú examinar tu relación con la pieza actual y con la pieza anterior, ¿no? Lo que quieren estos artistas como Cindy Sherman es cuestionar el status quo, que tú te preguntes qué es lo que estás viendo, porque sí te desbalancea un poco, ¿no? Bueno, y la obra de Cindy Sherman empieza con este tipo de fotografías. Todas son autorretratos. ¿Sí? No pude escoger uno, les voy a contar de varios. Todas son autorretratos en donde ella se va a vestir o se va a disfrazar, porque decía, me encantaría que todos los días fuera Halloween para disfrazarme de algo nuevo diario. Entonces ella se va a disfrazar de
escenas muy famosas de películas o de comerciales o de anuncios publicitarios o de revistas o de modelos o de las típicas poses que van formando la identidad del género femenino, ¿sí? ¿Por qué? Porque ella dice que los roles, tanto del hombre como de la mujer, realmente son clichés y son acuerdos de la sociedad, ¿sí? No es porque deba ser así o sea lo correcto o así fue siempre, sino que son acuerdos o son costumbres o ya tradiciones que repetidas tantas veces creen que es la verdad, pero ella lo cuestiona. Entonces, por eso por ejemplo, la fotografía de la izquierda vemos como una toma de esas famosas artistas de Hollywood de antes, y la otra es la típica ama de casa que está lavando que ya salió la licuadora y ya salió la batidora, entonces eres una ama de casa de los 60. O por ejemplo también empieza con su serie de Old Masters, que representa los cuadros de antes, para que tú realmente te preguntes si eso que estás viendo, esas Madonas que estás viendo en el Museo del Louvre o en el, no sé, o en el Hermitage o en los grandes museos nacionales de Europa, ¿qué onda con esos cuadros? O sea, ¿son de verdad? ¿No son de verdad? ¿Están bonitos? ¿No están bonitos? Porque así en fotografía, que es otro autorretrato, también se ve la cosa falsa, ¿verdad? De hecho, el bebé es de mentira. Entonces dice, soy bastante más ignorante sobre pintura antigua e historia del arte que la mayor parte de las personas que participan del mundo del arte. Así que realmente no lo tomo demasiado en serio. Como el seno en Sin título número 216, que es el cuadro que les acabo de poner, que se ve como un pomelo cortado a la mitad, incrustado en el pecho de una persona. Y el bebé que se ve artificial porque efectivamente es de plástico. Pero el caso es que en las pinturas de los antiguos maestros, muchos de los senos no parecen reales o los niños son muy musculosos como luchadores en miniatura. Posiblemente entonces también estoy comentando sobre por qué creemos que estas cosas son obras maestras, por qué pensamos que son tan geniales. Y no sé, ustedes díganme porque realmente nosotros vemos a una Madonna de Rafael, como la que vimos cuando les contaba yo de Tamara Lempicka, y sí a veces se ve falso, o sea, la proporción de la cabeza del niño no es verdad, de repente los dedos están más largos porque el propósito de esa pintura, no sé, era decir de que la Trinidad o algo así, o de repente sí vemos muchos cuadros de los antiguos maestros en donde la Virgen estaba amamantando a Jesús, que hoy por hoy como que nos brinca, o sea, digo, claro que es algo totalmente natural y no solo natural, es algo deseado, es algo que está correctísimo, pero como que nos brinca la falsedad del momento, ¿no? Y, y cuando ella lo hace en fotografía, entonces como que lo cuestionamos aún más. Y esa es la intención de Cindy Sherman, que nos cuestionemos. Su serie, inspirada en los grandes maestros, va a empezar cuando la marca Limoges, de las vajillas elegantes, quiere lanzar una nueva colección para conmemorar el 200 aniversario de la Revolución Francesa. Entonces, quieren hacer una vajilla que tenga la imagen de Madame Pompadour, que era la amante más famosa del rey Luis XV. Entonces le piden a ella que haga una de sus fotos inspirados en Madame Pompadour, que no era una copia tal cual de algún retrato de Boucher o de cualquier pintor de la época, del rococó, simplemente que sea del estilo, o sea, el tipo de peluca de la época, el tipo de tapiz de la época, el tipo de ropa de encaje de la época, y con esas fotografías que le van a tomar a esas poses que ella va a hacer, se va a mandar a hacer la vajilla de Limoges. Y de ahí le viene la idea de hacer esta serie. Por ejemplo, eh, perdónenme porque les puse mal el nombre de la, les puse mal, o sea, la ficha me acabo de dar cuenta que está incorrecta. Eso corresponde a otro cuadro, un cuadro de Caravaggio, no al de Cindy Sherman. Pero bueno, no hagan caso a la ficha técnica, hagan caso a la foto que están viendo allá. Si me pueden decir cara de qué tiene Cindy Sherman. Estoy leyendo el chat. Es un Baco, sí, es un Baco inspirado en Caravaggio. Dice, tiene cara de emperador romano y de hombre. Sí, porque
el original es, digo, hay una disputa entre si es Mario Minetti o un autorretrato de Caravaggio, pero pintado por Caravaggio ambos, y es su autorretrato como Baco. Entonces es un hombre. Y claro que Cindy Sherman sí quiere parecer Baco, quiere parecer idéntico al cuadro de Caravaggio. Pero, o sea, la cara de Cindy, ¿qué denota? O sea, ¿qué sensación o qué sentimiento denota? Se los vuelvo a poner. ¿Se ve fresca la mujer? ¿Se ve que se acaba de levantar? ¿O parece que está cansada de estar posando? ¿Saben las ojeras, el rojo de sus ojos? Eh, sí, parece que está cansada, parece que está fastidiada, harta de estar posando. Y aunque, aunque sí, Caravaggio estaba enfermo cuando se pinta, y de hecho su autorretrato como Baco enfermo, que pone los labios así, la boca blanca. Pero Caravaggio, acuérdense que lo pateó un caballo y tuvo que estar internado en el hospital y no tenía nada que pintar más que a Baco enfermo. Eh, total que se pinta así y eso nos hace pensar en las horas de las horas que antes posaba la gente. O sea, no importa si eras el rey o si eras la Madonna Lisa, posabas muchas horas para los artistas porque no habían cámaras. Y eso es también parte del discurso o de lo que Cindy Sherman quiere que tú pienses. De, oye, claro, ahorita vemos la foto de Cindy Sherman y quizá le costó 1 minuto en tomar la foto y luego 2 minutos en editarla. Pero realmente, cuando alguien posaba para un artista, sí pasaban muchas, muchas, muchas horas. Es una replanteación de la relación o con la familiaridad que tú tienes con la Mona Lisa. De repente ves a la Mona Lisa, ok, no está idéntica, no es el mismo color de ropa, pero sabemos que parece la Mona Lisa, y tú te cuestionas, tú te haces preguntas no sé, de las convenciones que representan la condición de una mujer en cierto tiempo. Es la intención de Cindy Sherman con su obra, y así como parodia de la Mona Lisa o de Caravaggio, tiene de muchos, de muchos, muchos artistas. Y luego llegamos a Yoko Ono. Lo primero que hay que decir es que cualquier cosa que tú pienses de Yoko Ono está correcto. A mí me gusta ser un poco así como neutral y decir ambas teorías, tanto de que si es artista o no es artista, o si es una buena artista o no es una buena artista, o es bruja, o le lavó el cerebro a John Lennon como Meghan a Harry y son unas brujas. O sea, todo eso puede llegar a ser verdad, ¿verdad? O sea, si tú lo crees, es verdad, porque la verdad absoluta en temas de Beatles nadie la tiene, porque incluso las propias declaraciones de Paul McCartney y de John Lennon y de George son contradictorias. Incluso las propias declaraciones del mismo Paul McCartney en distintas etapas de su vida son contradictorias. Y no sé, o sea, yo creo que hay que tomarlo con filosofía, hay que tomarlo con preguntarnos en qué momento del tiempo de la historia queremos hacer el juicio, porque las ideas fueron cambiando. La realidad es que Yoko Ono ya era artista antes de conocer a John Lennon. De hecho, se conocen en su exposición de arte. Y la historia más o menos va así. Ahí les va. De esta hora vamos a hablar, de esta hora de acá. Algunas fuentes dicen que Yoko Ono pertenecía a la aristocracia japonesa y la realidad es que ella sí durante su infancia vive entre Japón y Estados Unidos cuando ambos países estaban en guerra. Entonces, ella la guerra la va a tener desde la infancia, igual que Kusama. Kusama la guerra la va a tener desde la infancia y por eso todo el mensaje detrás de la obra de Kusama es la paz. Y por eso también todo el mensaje detrás de la obra de Yoko Ono es la paz. Ella va a conocer a Yoko Ono, Yoko Ono va a conocer a John Lennon, ella va a ser la segunda esposa de John Lennon y él va a ser el tercer esposo de Yoko Ono, ¿sí? Les conté que se conocen en Londres y se casan en Gibraltar en 1969, se conocen en el 66 cuando él todavía estaba casado con Cynthia Powell y la verdad es que hay una entrevista, que busquen luego la entrevista que les voy a contar ahorita, pero hay una entrevista de Paul McCartney
en donde el hombre le pregunta, ¿por qué se separan los Beatles? O sea, ¿fue culpa de Yoko Ono? Y él dice, no fue culpa de Yoko Ono. Con todo y que no le caía bien y que lo odiaba, él dice, no fue culpa de Yoko Ono. John Lennon, o sea, John estaba casado con Cynthia, pero Cynthia era una mujer tranquila. Era una mujer que su hit en la vida, como yo, o sea, era estar, digo, no les voy a mentir, yo tengo pantuflas en este momento. El hit de la vida de Cynthia era estar en pantuflas todo el día en su casa. O sea, era una mujer tranquila, hogareña. Y John no, John era de personalidades fuertes. O sea, su mamá era de personalidad fuerte y la personalidad de Yoko Ono era fuerte. Y eso le gustaba a él. Y por eso su matrimonio con Cynthia no iba a durar porque él necesitaba adrenalina en la vida y que la adrenalina se la diera a la pareja, ¿no? Entonces, sí van a haber muchas fricciones en el grupo porque cuando entra Yoko Ono al grupo, porque finalmente es pareja, entonces eres parte del grupo, decían que había una regla de que ni una de las esposas o novias podían entrar al estudio de grabación y que Yoko Ono siempre entraba al estudio de grabación, lo cual sabemos que es falso. O sea, sí entraba ella, pero también entraba la esposa de Paul McCartney y las demás esposas. O sea, no era la única que entraba, pero quizás sí era la única que opinaba, porque una vez hay una historia de que le preguntan, oye, ¿y qué opinas de esta nueva pista? Y ella dice, no, pues no me parece y yo le cambiaría esto y esto. Y ustedes, los Beatles cantan muy lento, o sea, que le metan porque Yoko Ono tenía una banda de rock que se llamaba, ¿cómo se llamaba? One Yoko, ¿cómo? Ay, aquí lo tengo una notita aquí, a ver. Se llamaba Plastic Ono Band, ¿ven? Por eso siempre apunto palabras clave para no echar mentiras. Entonces, ella tenía una banda de rock y le parecía que los Beatles cantaban muy despacio. Y entonces cuando le preguntan, ¿qué opinas? Y ella dice, no, pues son unos despacios, son unos lentos. La gente, o sea, los Beatles se molestan. Y todo el mundo voltea a ver a John y John se queda tipo, no sabe ni qué decir, ¿no? Entonces, sí metía fricción al grupo, pero la realidad, como dice Paul McCartney, como dicen muchos, John ya también estaba en otra etapa de su vida. Ahorita les voy a poner un párrafo que dijo John Lennon sobre por qué los Beatles se separan. Es una declaración muy fuerte y que da tristeza para los que somos fans de los Beatles, ¿no? Pero sí, John ya necesitaba experimentar con otras cosas, hace un grupo musical con Yoko Ono. De hecho, para la pena de muchos que no lo quieren aceptar, en el 2017 se le dan los créditos de la canción Imagine también a Yoko Ono. O sea, fue coautora. Muchos decían que no, que sí, que le inspiró, que sí ayudó, que no escribió, que sí, que no. Y ya en el 2017 ya es una cosa oficial. O sea, si tú entras a Google, ahí lo dice. Y no que Google sea la ley, pero tampoco va a echar mentiras así en su página oficial, ¿verdad? Y no sé, pues yo la verdad no soy experta en música, no sé si lo escribieron o no, porque en lo que pasa en la cama pues, de unos, pues a menos que seas almohada, no hay manera de saberlo. Eh, y ahorita vamos a hablar de la parte de artista. Vamos a terminar con el tema de por qué se separan según esto y ustedes ya van a decidir si fue culpa de ella o no fue culpa de ella. Vean. Aquí es una de las fotos más famosas que dice, la guerra se terminó y abajo dice, si tú quieres. También hace su canción de Navidad juntos. Y bueno, estaban en contra de la guerra y eran de los hippies que estaban en contra de la guerra de Vietnam. Y aquí está largo, pero vale la pena, oigan. Dice, éramos 4 muchachos. Conocí a Paul, lo invité a unirse a mi banda. Después se unió George y después Ringo. Éramos una banda que se hizo muy, muy grande. Eso es todo. Nuestro mejor trabajo nunca fue grabado. Estábamos hechos para el escenario y lo que lográbamos en los bares de Liverpool y Hamburgo era fantástico. Tocábamos rock directo y nadie podía superarnos en Inglaterra. Pero apenas tuvimos éxito, fuimos pulidos. Tú sabes, Brian nos compró trajes y todo eso, pero tuvimos éxito y fuimos muy famosos, pero nos vendimos. Y nosotros también nos creíamos el mito de los Beatles. Y nuestra música estaba muerta antes de empezar la gira por teatros de Inglaterra. Ya nos sentíamos horrible porque teníamos que reducir 1 hora o 2 de trabajo, algo bueno en cierto sentido, a 20 minutos y repetir los mismos 20 minutos cada noche. La música de los Beatles murió entonces.
ese es el momento por el cual nunca mejoramos como músicos. Como músicos nos suicidamos entonces. Y yo me pregunto, ¿qué diría John Lennon de los reels de 90 segundos? O sea, si él se queja que toda su música, la que tenía que reducir a 20 minutos, pues ya me cae muy bien el hombre, yo lo entiendo, yo he estado en sus zapatos. Pero él dice que sí, que realmente, pues yo creo que igual y este argumento lo hizo antes de Yoko, de las culpas evidentes de Yoko Ono, pero, pero, pero sí yo puedo entender eso que dice que la fama a veces no le hace tan bien a alguien, ¿no? Muchas bandas, el otro día estaba platicando con mi amigo artista Carlos Génova, su cuadro siempre está atrás en mis clases, nada más que hoy tuve que cambiar de escenario. Este, y entonces él es súper fan de la música y me decía, a ver, Andrea, para nada, o sea, y me dijo miles y miles de casos, ¿no? Desde Phil Collins hasta Beyoncé, en donde alguien se separa de la banda por temas de celos, por temas de envidias, por temas de creatividad, por muchas cosas. Es un trabajo muy difícil, es un trabajo muy exigente, que tienes que estar de gira, que no ves a tu familia, que lo dejas todo, que estás en hotel, con una convivencia extrema con gente que es como tu familia, pero realmente no es tu familia. Entonces, yo sí puedo entender que un boom de fama que los agarró de la nada, de repente, pues sí, puede llegar a ser cansado. Y luego cada quien empezó a perseguir su sueño de solista. O sea, de hecho, Paul McCartney lanza su disco antes de hacer una separación oficial. Y sí, Yoko Ono, parte de su disco de solista, John Lennon, está muy inspirado en esa relación. Pues cuando él muere, ella no lo puede creer, ella estaba en el departamento de Nueva York, me parece, cuando él muere, y parte de la obra que ella va a hacer después va a estar también dedicada a la memoria de John Lennon. Hoy les quiero platicar de una de sus obras en específico, tiene mucha obra Yoko Ono. La obra anterior a su ingreso a los Beatles, la mayoría de sus piezas, ella sale gritando. El tipo de obra que ella hace es el mismo tipo de obra que va a hacer Marina Abramovic después, ahorita vamos a platicar, que son performance. ¿Qué son los performance? Los performance son actuaciones. Los performance pueden venir de distintas corrientes. En el caso particular de Yoko Ono, ella perteneció por una temporada a un movimiento llamado Fluxus. Fluxus fue muy fuerte en los 60s, en los 70s, sobre todo en Inglaterra, Estados Unidos y Japón, en donde tenían como un poquito de sangre. Se me fue. De sangre dadaísta, ya sabes, esa corriente que surgió en Zurich, en el Cabaret Voltaire en 1917, donde ellos odiaban al arte. Era, de hecho, un anti-arte que no podía ser vendido porque odiaban el mercado del arte. Entonces, gracias por los que dijeron salud. Pero entonces, el Fluxus, al que pertenecía Yoko Ono, también estaban en contra del mercado del arte, que todo fuera tan capitalista. Entonces hacían performance, que son pequeñas actuaciones muy breves, que no se pueden comprar o vender, porque haces el acto y ya, ¿no? Y, hay una diferencia entre performance y happening. Parece lo mismo porque son actuaciones, pero la diferencia es que el performance lo hace el artista solo, o sea, que se para y hace algo él solo, y el happening pide la ayuda o la participación del público. Entonces no sabes qué va a pasar, porque el público puede enloquecer, el público puede participar o no, y tú no sabes qué va a pasar. Tú como artista eres como un director de orquesta, pero no sabes cómo se va a comportar el público. Lo que hace Yoko Ono y gran parte de lo que hace Marina es happening, o sea, que es con el público. Yoko Ono, pues ya saben cómo son en Japón. O sea, en Japón, a mí, Andrea Molina Millet, me preguntas cuál es la cultura más educada del mundo, yo sin pensarlo dos veces diría la japonesa. Seguramente vieron los videos del mundial donde todo el mundo se iba a los estadios en Qatar y los japoneses se quedaban a recoger la basura ajena, o sea, unos lindos. Y si alguna vez han visto videos de la vida en Japón o si han estado en Japón, ven que cuando la gente recibe una llamada a media calle, se agachan así bajo un arbolito para no interrumpir
el ambiente, o sea, imagínense, o sea, no gritan, no interrumpen, son gente muy callada, muy educada, siempre cargan con su pañuelo, van a un baño público y se secan la mano con el pañuelo para no hacer basura, o sea, wow, o sea, nos urge Japón aquí. Pero al mismo tiempo, vete a saber cómo los educan, de no sacar todo lo que llevas dentro. O sea, ellos no son latinos, ellos son peor que ingleses. Entonces, parte de los performances y de los happenings que estaba haciendo Yoko Ono cuando ya era artista, antes de conocer a John Lennon, involucraba mucho los gritos. Entonces, todo el día gritaba, ¡ah! ¡Ah! Porque era como una expulsión de de todo lo que de chica le prohibieron, ¿no? O sea, gritaba como una mujer grita en un parto. Y en eso de que calladita te ves más bonita. Entonces ella grita y grita y grita. Y la gente no entiende por qué está gritando, está loca. Pero no es que es loca, ella está rompiendo los clichés de una cultura demasiado perfeccionista o sofocante hasta cierto punto, ¿no? Entonces, bueno, en una de sus exposiciones conoce a John Lennon, lo demás ya se los conté. Y hay una pieza que la hace, de hecho, antes de conocer a John, que es esta, que se llama Cut Piece, en donde ella se pone en un escenario con el público, el escenario lleno de gente. Entonces ella se pone ella con un vestido negro y con un par de tijeras. Y le dice al público que vengan y siéntense con la libertad de cortarme la ropa. Entonces al principio nadie quiere pasar. Te da pena, ¿verdad? Porque se no va a pasar al escenario a cortarle la ropa a la mujer. Entonces de repente va el primer valiente y le corta tipo así, un pedacito de la manga. Y luego va otro y le corta otro pedacito. Y luego suben dos al mismo tiempo. Y luego tres, y luego cuatro, y luego cinco. Y le quitan los tirantes y le cortan el brasier. Y hasta le empiezan a hacer así a la mujer. Y le empiezan a agredir. Y pues, se vuelve todo muy violento, ¿no? Entonces ella lo que quiere hacer ver en esta obra de arte, que es una obra de arte, nos guste o no. Ustedes saben que yo soy de alma renacentista, pero también estudié derecho y de repente le hago de juez. Entonces vamos a decir las cosas así y cada quien decide. Lo que ella estaba buscando en esta obra de arte es algo demasiado, o sea, muy fuerte que difícilmente se va a poder expresar en el soporte tradicional, o sea, en pintura, en escultura o en fotografía. Hay cosas, hay emociones, hay statements, hay sentimientos que no se pueden esculpir ni pintar, que lo tienes que actuar y lo tienes que vivir, experimentar. ¿Qué es lo que ella demostró? La naturaleza humana. La naturaleza humana de la complicidad y de qué tan borregos podemos ser, incluso en cosas feas, en cosas negativas. O sea, que al principio todo el mundo es muy educado, ¿no? Yo no voy a pasar, ¿cómo le voy a cortar la ropa? Es una dama, es una señorita, yo no soy así. Y ya que todo el mundo tira la primera piedra, tú también ya le caes a pedradas a cualquiera, ¿no? Entonces, es una parte de la psicología humana pues muy triste, pero que es una realidad y que así funciona. Así funciona en la guerra, los soldados que están en contra de Hitler, pero ahí están disparando, los niños que hacen bullying en el salón, que uno empieza y va todo el salón nada más a reírse sin detener el acto. Entonces, pues es parte de nuestra naturaleza y que rara vez se habla o se aborda en el mundo del arte y ella lo logró hacer así. Yo como no, por cierto, la semana pasada, no, hace como 15 días, el mes pasado acaba de cumplir 90 años. Y luego vamos, por último, a hablar, y qué miedo porque mi cara se puso verde, porque la presentación es verde, pero ya me dio un chorro de miedo, ahorita les voy a contar por qué. Porque dicen que esta mujer, ay, déjenme lo quito porque más, ¡ay, todo verde! Dicen que esta mujer es satánica, entonces a mí ese tema la verdad no me gusta y no lo voy a hablar, pero entren a Google, pregúntenlo, ¿es Marina Abramovic satánica o secta rara? Entonces ya ustedes, si lo quieren leer de noche, pues que lo lean. Pero hoy yo no voy a hablar de eso, voy a hablar de una historia de amor. Marina es la madre, o sea, aunque no fue la primera en hacer performance, sí fue la que llevó el performance a otro nivel. ¿Sí? En el 2000 era impensable llegar a un museo de buena calidad, digamos el MoMA, el Met, el Hermitage, el Tate o algo así bueno, y ver un performance. O sea, no existía, realmente no era considerado un arte digno de esos escenarios, pero Marina Abramovic lo llevó hasta allá. Ella era una niña que nace en Serbia, la relación con su mamá nunca fue buena,
Su papá era un militar de grado muy alto y muy respetado, la mamá era artista y siempre se peleó con la mamá. Y de verdad, a mí las personas, tengo un par de amigos de Serbia que me caen muy bien. Y sin decir pero, porque lo dices, cuando dices pero, todo lo que dijiste antes no cuenta. O sea, me cae muy bien, pero no. Me caen muy, o sea, las personas de Serbia que conozco, que son 2 o 3, me caen muy bien. Tienen una personalidad distinta. O sea, así como yo decía hace rato, los latinos, o sea, que los latinos somos fiesteros y ruidosos, y el japonés es todo propio y agachado, y el inglés es todo propio, ¿no? Y el francés es así más refinado, y cada, cada nacionalidad, ¿no? Tiene como su genética ahí impresa en su ADN. Los de Serbia, tienes que conocer uno de Serbia para saber cómo son, pero que no encuentro el adjetivo para poner, pero son como muy profundos, o sea, muy profundos, y a mí se me hacen personas difícil de leer, ¿sí? Eso no es algo bueno o es algo malo, simplemente son misteriosos, ¿no? Vamos a dejarlo así, son misteriosos los de Serbia. Djokovic, por ejemplo, es de Serbia, mi hermana es súper fan, y yo tampoco, o sea, a ver, me gusta el tenis, ¿no? Entiendo a Nadal, o sea, como que lo veo y lo entiendo. Yo les decía hace rato, vean las caras, yo soy muy de caras. Como que Nadal confío, o sea, confío en Nadal, me puede no caer bien su... No, o sea, digo, yo soy Team Federer, ¿qué les puedo decir, verdad? Federer igual. Djokovic, no sé, hay como que hay algo que no termino de entender de su personalidad. Y cuando vi que era serbio dije, ah, es por eso. Pero eso puede ser una gran cualidad, ¿eh? O sea, el poker face puede ser una gran cualidad. Y la amiga que yo tengo de Serbia es muy buena amiga mía. Me ha llevado a recorrer museos y su esposo es a todo dar y es compañero de trabajo de mi esposo. O sea, los queremos mucho, pero sí son distintos, mínimo a los mexicanos, ¿no? Entonces, la obra de Marina tiene este tinte serbio, ¿sí? Ella, bueno, se convierte en artista y va a tener un esposo, que por cierto falleció en la pandemia. Digo, ya se habían divorciado hace mucho tiempo, pero falleció Ulay en la pandemia. Y, y también la pongo en esta categoría de autorretratos, porque al igual que Cindy Sherman y al igual que Yoko Ono, en sus performances naturalmente sale ella. Entonces es una especie de autorretrato contemporáneo. Y ella lo que quiere hacer es llevar al límite las cuestiones físicas, espirituales y emocionales de cada persona, ¿no? Ella quiere retar al público a conectarte con tu lado más emocional y hacer mucho hincapié en el poder del cuerpo, en los límites de la mente, y todo eso, como yo decía, igual no lo logras con una pintura, pero sí lo logras con un acto. Los suyos van a ser más bien happenings, porque en la mayoría de las veces involucra al espectador, o los que no involucran al espectador, como los que les voy a contar ahorita, son performance. Ahí va, Marina sigue viva todavía. Todos estos performances los hizo con Ulay, que en ese momento fue su esposo, estuvieron 12 años en esa relación, y lo que hacían era para medir, como yo les dije, los límites del cuerpo o el poder de la mente, ¿no? Por ejemplo, el primer performance que está ahí arriba era un beso que duró 17 minutos, hasta que obviamente te quedas sin oxígeno y uno de los dos se desmaya. El otro era que gritaba Ulay y luego gritaba Marina. Grita Ulay, grita Marina. Grita Ulay, así, hasta que se canse el primero. Y se cansó primero él, porque las mujeres somos gritonas por naturaleza. Luego el de abajo son ellos dos amarrados con un chongo y están plantados. Entonces, de repente, o sea, te quieres estirar un poquito, pero si tú te estiras, al otro lo estás jalando. Entonces tú también te quieres estirar y te está jalando el otro. Entonces estuvieron como, no, creo que eran 17 horas así sentados, hasta que ya no puedes más. O sea, físicamente ya no puedes estar sentado sin respaldo. Y es el matrimonio. O sea, ella decía, es como el matrimonio. O sea, si tú te vas mucho para allá, pues al otro te lo arrastras, ¿no? Entonces tienes que cooperar y de repente ser soporte y luego el otro es tu soporte, pero luego, iba a decir, pero luego acaban los dos deschongados, pero no, no me gustaría decir esa comparación con el matrimonio. Pero bueno, era como sí, o sea, era poner en evidencia cómo son las relaciones humanas. Luego tiene otra, pero por ejemplo,
el del arco y la flecha era de verdad, o sea, era flecha de verdad. Y si él soltaba eso, la mataba. O sea, sería de las únicas que diría, murió por amor al arte. ¿Sabes? Como Cézanne, creo que es el único que ha muerto por amor al arte. Todos los demás, ¿no? Murieron de otra cosa, pulmonía, disparos, viejitos, de todo han muerto, pero así que digas, por amor al arte, solo me viene a la mente Cézanne. Y Marina, si hubiese Ulay disparado esa flecha, o sea, si él se cansaba o se le patinaba la mano, mataba a la mujer. Pero además, esto lo hacían en un museo y toda la gente estaba viendo. Y tenían como, no sé cómo se llama el aparato, que como no un marcapaso, tampoco era tan médico el asunto, pero tenía como una bocina en el corazón y en todas las salas oía tac, 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 o sea, el nervio que tenían ellos dos, ¿no? Luego, en otro happening, se ponen ellos dos desnudos en el borde de una pared de un museo y los visitantes tienen que pasar entre ellos, o sea, tienes que, tipo, tocar la piel desnuda del otro y tú escoges si por las pompis o por de frente o por cómo, entonces como que te haces consciente de la desnudez del otro o cómo tú aceptas esa desnudez o cómo te comportas o empiezas a pensar si te da pena, si te da asco, si te da ganas, o sea, ¿qué es lo que pasa por tu cabeza? Y eso es lo que quieren ellos pensar, ¿no? Que tú pienses. Este fue uno de sus performances más famosos, se llamaba The Lovers, porque después de 12 años de relación, Ulay y Marina deciden terminar, porque además de que eran amantes, eran socios, eran compañeros de trabajo y pues, no, estaba muy complicada todas esas relaciones en una misma cosa y deciden terminar, pero como son artistas, pues no van a firmar algo o decir ya te corto y ya, como ahorita los chavos que terminan sus noviazos por WhatsApp, no. Ellos querían hacer algo grande. Entonces, durante 3 meses cada uno se va a poner en un extremo de la muralla china y van a ir caminando durante 3 meses hasta encontrarse, darse un abrazo de despedida y luego seguir caminando del lado contrario. Eso fue en 1988. Y no se volvieron a ver hasta este momento, que fue el 2010, en donde ella hizo un happening en el MoMA. Y aquí es donde yo les decía al principio, esta mujer llevó al performance a otro nivel. O sea, le dio dignidad, le dio otra categoría. Antes en el MoMA, cuando hay una exposición que fuera un éxito en la taquilla, o sea, un sold out, es porque es una retrospectiva de Van Gogh o una retrospectiva de Monet o una retrospectiva de Picasso. Y ya, o sea, no sé. Pero que una mujer tipo Marina Bravo y con su tipo de arte que no era tan aceptado por la academia, llegara al MoMA y rompiera taquilla en el 2010, fue una cosa de locos. La gente hacía cola. Yo tengo una amiga que fue y le tocó y se sentó frente a ella. Entonces, ¿de qué trataba el performance? Ella se sentaba 7 horas y media al día sin pararse, sin ir al baño, durante 700 horas, no sé cuántos días, 700 entre 7, así pues que como 100 días, ¿no? Bueno, no sé sumarlas. Ustedes ya saben que si Pitágoras y Baldor me escuchan, se vuelven a matar. Pero bueno, estuvo muchos días en el Museo de Nueva York, en el MoMA, y la idea era que tú como turista o como espectador tenías un minuto. Entonces tú llegabas y te sentabas frente a ella. No se valía hablar, solo es ver. Pero les digo que esta mujer, como tiene alma serbia y como tiene, o sea, es una mujer muy interesante. Yo tengo un testimonio de primera fuente, porque mi amiga Ana Paola estaba casualmente en Nueva York y hizo cola, o sea, dijo que hizo cola, no sé, creo que 6 horas, y le tocó, y que se sentó, y que se sienta una energía, yo no sé de energías, pero dijo ella que se sentía una energía, un nervio, que era increíble lo que se sintió. O sea, igual y porque ella la conoce y es famosa, pero imagínate que agarras a tu actor favorito, o sea, no sé, puede ser, en mi caso, Tom Hanks o Julia Roberts, y te vas a sentar frente a ella, así, viéndola a la cara, y la otra te va a sonreír, pues Julia Roberts siempre sonríe, ¿no? Entonces te va a sonreír, o Tom Hanks te va a hacer caras, y tú no puedes, o sea, puedes reírte, pero no puedes hablar, no puedes tocar, no puedes hacer nada. Esta emoción, o sea, si cuando vas en un elevador y de repente entra Alejandro Sanz y tú no sabes qué hacer, bueno, ese nervio, emoción, o no sé cómo llamarle, es lo que sentían todas esas personas de estar frente a Marina Abramovic, ¿no? Pero además ella, como es muy teatral, pues entonces, bueno, de eso se trataba, ¿no?
el performance se llamó The Artist is Present, o sea, la artista está presente. Y pues ella, ya les conté que no veía a Ulay desde el 88 y nada que Ulay llega sin avisarle, al parecer sin avisarle, hace fila como cualquier montar y se le siente enfrente, después de no sé cuántos años de no verla. Entonces, a mí me hubiese gustado no sentarme frente a ella, sino nada más estar allá viendo este escenario, o sea, este reencuentro. Entonces ella empieza a llorar y le toca los brazos, rompe el patrón, ¿verdad? Le toca los brazos y no sé qué, y hablan así 2 palabras, y acaba el minuto y él se va. Y ya desaparece. Obviamente todo el mundo así. Haz de cuenta que Jennifer Aniston y Brad Pitt se reencontraron y lloraron cuando se vieron. O sea, obviamente todo Hollywood estaría llorando de emoción, ¿no? Empezaba por mí. Pues así fue algo así, esto, nivel arte. La parte triste es que en el 2015 él la demanda a ella que porque no le dio regalías de esta obra, que porque gracias a la visita que él hizo, pues la obra fue todavía más famosa, ¿no? Y se van a juicio, ella pierde el juicio y le tiene que pagar $250,000 a él. Y luego él fallece en el 2020, no sabemos si de COVID o no, pero sí durante la primera cuarentena. Y ella sale públicamente a decir que él fue un gran hombre, un gran artista, que lo va a extrañar mucho y que peace and love, que todo va bien. Ok, ya terminamos esta sesión. En teoría íbamos a tardar 1 hora nada más, pero tardamos un poquito más, casi el doble. Espero que les haya gustado conocer a estas 5 grandes mujeres, independientemente si les gusta o no. Siempre es padre pues, saber un poquito más o tener con quien platicar. Gracias a mí por la oportunidad de platicar de lo que me gusta. Soy feliz como cada vez que vengo con Diderot Art a dar una plática de arte y con todos ustedes me emociona ver la cantidad de gente que se conecta a estas charlas. Estoy feliz, gracias, pero lo prometido es deuda. Yo les dije que Diderot les tiene una sorpresa porque ellos tienen un acuerdo con BBVA. Es decir, si tú tienes una tarjeta o una cuenta en BBVA, vas a tener un premio y eso es un 10% de descuento y 3 meses sin intereses si compras con Diderot la obra de una mujer artista de esta gran galería. Pueden escanear el QR y les va a llevar directo a la página de Diderot con la selección de todas las obras pintadas por mujeres. Acuérdense que las mujeres también apoyamos a las mujeres, los hombres también apoyan a las mujeres, pero sí es importante porque aunque el camino recorrido ya es bastante, y diría yo que vamos muy bien en el hecho de oportunidades para estudiar, oportunidades para pintar, oportunidades para vender, siempre queda más por recorrer. Entonces, apoyemos a las mujeres, aprovechemos esta gran oportunidad que nos da BBVA, ahí está el cupón de descuento y va a ser válido hasta fin de mes. O sea, tienen todo marzo para pensarla y escoger la obra que más les guste. Gracias a todos ustedes, gracias Diderot, nos vemos en la siguiente sesión y pues cualquier duda, ahí voy a estar, estoy pendiente siempre de mi cuenta de Instagram o de TikTok y ahí nos estamos saludando. Muchas gracias.